Hay algo en Jerusalén que no debería existir. Algo que parece imposible. Porque según la historia, el rey David murió una sola vez. Fue enterrado una sola vez. Y tuvo una sola tumba. Sin embargo, hoy existen dos lugares diferentes que afirman estar relacionados con su sepultura. Dos ubicaciones. Dos tradiciones. Dos historias. Y lo más extraño es que ninguna de ellas desapareció. Durante siglos, peregrinos, viajeros, religiosos, arqueólogos e investigadores han intentado resolver esta contradicción. Pero cuanto más se investiga, más complicado se vuelve el misterio. Porque la pregunta ya no es dónde fue enterrado David. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo terminó Jerusalén con dos tumbas rivales para el mismo rey? Y para responderla tenemos que retroceder casi 3000 años. Si existe un personaje cuya tumba debería ser fácil de localizar, ese sería David. No hablamos de un gobernante menor. Hablamos del hombre que transformó Jerusalén en la capital de su reino. El rey que, según la tradición bíblica, unificó las tribus de Israel y fundó una dinastía que continuaría durante generaciones. Su figura se volvió tan importante que siglos después todavía era recordado como el modelo ideal de rey. Por eso resulta sorprendente que una pregunta aparentemente simple siga sin respuesta. ¿Dónde fue enterrado realmente? Los textos bíblicos parecen ofrecer una pista clara. En el libro de Reyes se afirma que David murió después de 40 años de reinado y fue sepultado en la ciudad de David. El libro de Crónicas repite esencialmente la misma información. A primera vista, el caso parece cerrado. Pero cuando los investigadores intentaron convertir esa frase en una ubicación real, apareció el problema. Porque Ciudad de David no era una dirección. Era un sector de la antigua Jerusalén. Una zona urbana que cambió radicalmente con el paso de los siglos. Y los textos nunca fueron más específicos. No mencionan una colina concreta. No describen una cueva. No identifican un monumento funerario. No proporcionan ningún detalle que permita señalar un punto exacto sobre un mapa. Lo único que sabemos es que David fue enterrado en algún lugar asociado con la ciudad de David. Y esa diferencia es enorme. Porque durante casi 3000 años Jerusalén sufrió guerras, invasiones y destrucciones sucesivas. Los babilonios conquistaron la ciudad. Los persas la reconstruyeron. Los griegos la transformaron. Los romanos modificaron por completo partes de su paisaje. Cada generación heredó una Jerusalén ligeramente distinta. Y con cada transformación resultaba más difícil identificar lugares mencionados en textos antiguos. La memoria sobrevivió. Pero la geografía comenzó a desdibujarse. Y precisamente en ese vacío comenzó a nacer uno de los misterios más extraños de la arqueología bíblica. Porque cuando los siglos pasaron y la ubicación exacta dejó de ser evidente, apareció una pregunta inevitable. Si nadie podía señalar con certeza dónde estaba la tumba original, ¿cómo surgió el lugar que millones de personas visitan hoy? Si hoy viajas a Jerusalén y preguntas por la tumba de David, probablemente te enviarán al mismo lugar. El Monte Sión. Allí existe una estructura venerada desde hace siglos como el lugar de descanso del famoso rey. Para millones de visitantes, la cuestión parece resuelta. Existe una tumba. Existe una tradición. Existe un lugar de peregrinación. Caso cerrado. Pero los arqueólogos suelen hacer preguntas incómodas. Y una de ellas cambió por completo esta historia. ¿Desde cuándo se considera que este lugar es la tumba de David? La pregunta parece sencilla. Sin embargo, la respuesta es sorprendente. Porque cuanto más retroceden los investigadores en las fuentes históricas, más difícil resulta encontrar referencias tempranas que identifiquen ese lugar específico. Y eso es extraño. Muy extraño. Si realmente hubiera sido una tradición continua desde la antigüedad, esperaríamos encontrar menciones claras durante los primeros siglos. Esperaríamos una cadena histórica sólida. Esperaríamos testimonios consistentes. Pero la situación es mucho más compleja. Algunos estudiosos señalan que la asociación entre David y el Monte Sión parece consolidarse bastante tarde en comparación con la época en que habría vivido el rey. Y de repente aparece una grieta en la historia. Porque una tradición antigua no necesariamente es una tradición original. Son dos cosas diferentes. Una tradición puede existir durante siglos. Y aún así haber comenzado mucho después de los acontecimientos que describe. Esa observación cambió el enfoque de la investigación. La pregunta ya no era si la tradición existía. La pregunta era cómo había comenzado. Y cuando los investigadores intentaron responderla, terminaron regresando al mismo punto de partida. Los textos bíblicos.
porque allí aparecía una pista que parecía señalar hacia otro lugar. Si la tradición apunta al monte Sión, pero los textos hablan de la ciudad de David, surge una pregunta inevitable. ¿Son realmente el mismo lugar? Durante mucho tiempo la respuesta no fue tan obvia como podría parecer. Porque Jerusalén moderna está construida sobre capas sucesivas de historia. Y localizar con precisión la ciudad descrita en los textos antiguos se convirtió en un enorme desafío arqueológico. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, muchos especialistas comenzaron a identificar la antigua ciudad de David en una zona situada al sur de la actual ciudad vieja. Y eso cambió completamente el debate. Porque la ubicación tradicional de la tumba quedaba separada de la zona que muchos arqueólogos relacionaban con la Jerusalén de David. Por primera vez la contradicción era visible. Por un lado estaba el lugar venerado por generaciones de peregrinos. Por otro lado estaba el lugar que parecía encajar mejor con las referencias históricas. Y ambos no coincidían. La distancia entre ellos era mucho más que una diferencia geográfica. Era una diferencia histórica. Una diferencia arqueológica. Y una diferencia potencialmente explosiva. Porque si los textos realmente apuntaban hacia la ciudad de David, entonces la ubicación tradicional necesitaba una explicación. Y si la tradición tenía razón, entonces los investigadores debían explicar por qué los textos parecían conducir hacia otro sitio. La contradicción ya estaba completa. Ahora existían dos candidatos. Dos narrativas. Dos posibles tumbas. Y alguien tenía que comprobar cuál de ellas resistía mejor la evidencia. A comienzos del siglo XX, un arqueólogo francés decidió enfrentarse directamente al problema. Su nombre era Raymond Weil. A diferencia de quienes debatían el tema desde bibliotecas y archivos, Weil quería encontrar evidencias físicas. Quería comprobar que podía revelar el terreno. Entre 1913 y 1914 inició excavaciones en la ciudad de David. Y más tarde regresaría para continuar el trabajo. Su objetivo era ambicioso. Si los antiguos reyes de Judá habían sido enterrados en aquella zona, quizá todavía quedaran rastros de sus sepulturas. Lo que encontró llamó inmediatamente la atención. Excavadas en la roca aparecieron varias estructuras funerarias monumentales. No eran tumbas comunes. No parecían pertenecer a enterramientos ordinarios. Su tamaño y características sugerían un contexto mucho más importante. Para algunos investigadores, aquello era exactamente lo que esperaban encontrar. Por primera vez existía un conjunto de tumbas antiguas localizadas en la misma área donde los textos situaban los enterramientos reales. Era una coincidencia difícil de ignorar. Pero entonces apareció un nuevo problema. El mismo problema que persigue a tantos misterios arqueológicos. La ausencia de nombres. No apareció ninguna inscripción que mencionara a David. No apareció ningún sello real identificable. No apareció ninguna evidencia definitiva capaz de conectar aquellas tumbas con una persona específica. Las estructuras eran reales. Las excavaciones eran reales. Las tumbas eran reales. Pero la identidad de quienes habían sido enterrados allí seguía siendo un misterio. Y eso significaba que la investigación no había terminado. En realidad, acababa de volverse mucho más complicada. Porque ahora ya no existía únicamente una tradición. Ahora también existía una evidencia arqueológica que parecía apuntar en otra dirección. Cuando Raymond Weil descubrió aquellas estructuras funerarias en la ciudad de David, parecía que la investigación estaba a punto de resolverse. Durante décadas, el principal problema había sido la ausencia de una ubicación convincente. Ahora existía una. Los textos apuntaban hacia la ciudad de David. Y en la ciudad de David habían aparecido tumbas monumentales. Por primera vez, tradición y geografía podían ponerse a prueba contra evidencia física. Pero entonces surgió una dificultad mucho mayor. La evidencia era impresionante. La identificación no. Porque encontrar una tumba antigua y demostrar quién estuvo enterrado en ella son dos cosas completamente diferentes. Los arqueólogos podían medir las cámaras funerarias. Podían analizar su arquitectura. Podían estudiar su antigüedad. Pero ninguna de esas cosas respondía a la pregunta más importante. ¿Quién estuvo allí? Y esa diferencia lo cambia todo. Imaginemos que mañana aparece una tumba monumental cerca de una antigua capital real. Lo primero que pensaríamos es que perteneció a alguien importante. Pero importante no significa necesariamente David. Podría tratarse de otro rey. De un noble. De una familia aristocrática. O incluso de una persona cuyo nombre jamás conoceremos. Ese era exactamente el problema. Las estructuras descubiertas por Weil parecían especiales. Pero ninguna llevaba una inscripción.
Ninguna contenía un nombre. Ninguna permitía identificar de forma directa a su ocupante. Y en arqueología, una posibilidad fascinante no equivale a una demostración. Por eso comenzaron las divisiones. Algunos investigadores vieron en aquellas tumbas la mejor candidata encontrada hasta ahora. Otros señalaron que la evidencia seguía siendo insuficiente. Y cuanto más se analizaba el descubrimiento, más evidente se volvía una realidad incómoda. La arqueología no había resuelto el misterio. Simplemente había creado un nuevo sospechoso. Porque ahora existían dos candidatos. La tumba tradicional. Y las tumbas de la ciudad de David. Y ninguno podía eliminar completamente al otro. Aquí es donde el misterio adquiere una dimensión inesperada. Porque normalmente imaginamos que una tradición reemplaza a otra. Una versión gana. La otra desaparece. Pero eso no fue lo que ocurrió. Las dos historias sobrevivieron. Y sobrevivieron porque nacieron en contextos diferentes. La tradición del Monte Sión se desarrolló dentro del mundo de los peregrinos, los lugares sagrados y la memoria religiosa. Generaciones enteras crecieron identificando aquel lugar con David. Miles de visitantes transmitieron esa creencia. Con el tiempo, la tradición se volvió parte del paisaje espiritual de Jerusalén. Pero la historia de la ciudad de David siguió otro camino. No dependía principalmente de peregrinaciones. Dependía de textos antiguos. Mapas históricos. Reconstrucciones topográficas. Y posteriormente de excavaciones arqueológicas. En otras palabras, las dos narrativas no estaban respondiendo a las mismas preguntas. Una intentaba preservar memoria. La otra intentaba reconstruir historia. Y precisamente por eso ambas pudieron coexistir durante siglos. No competían directamente. Simplemente avanzaban por caminos paralelos. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a comparar ambas versiones, apareció una consecuencia explosiva. Porque cuanto más fuerte parecía la evidencia para una ubicación, más difícil resultaba explicar la otra. Y de repente Jerusalén ya no tenía una respuesta. Tenía una contradicción. Una contradicción que se había estado acumulando durante generaciones. Hasta este punto, la mayoría de las personas intenta resolver el misterio de una forma muy simple. Una tumba debe ser verdadera. La otra debe ser falsa. Parece lógico. Pero existe una posibilidad que rompe completamente esa lógica. ¿Y si ambas historias conservaran fragmentos reales del mismo acontecimiento? La idea parece extraña. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos donde restos humanos fueron trasladados. Guerras. Invasiones. Profanaciones. Reconstrucciones urbanas. Cambios religiosos. Durante miles de años, Jerusalén experimentó todos esos procesos. Por eso algunos investigadores han planteado una posibilidad difícil de demostrar, pero imposible de ignorar. ¿Qué ocurriría si la ubicación original y la tradición posterior no fueran exactamente el mismo lugar? Imaginemos por un momento que David hubiera sido enterrado inicialmente en la ciudad de David. Y que siglos después, por razones desconocidas, surgiera una nueva tradición asociada a otro emplazamiento. O incluso que algún traslado hubiera influido en la evolución de la memoria colectiva. No existe evidencia definitiva que confirme este escenario. Pero tampoco existe evidencia suficiente para descartarlo completamente. Y eso cambia la naturaleza del debate. Porque ya no estamos comparando dos tumbas. Estamos intentando reconstruir casi 3000 años de memoria histórica. 3000 años durante los cuales la historia pudo haber sido reinterpretada, olvidada, reconstruida y transmitida una y otra vez. La pregunta deja de ser: ¿cuál es la verdadera? Y se convierte en algo mucho más difícil. ¿Cómo evolucionó esta historia hasta producir dos respuestas distintas? Y después de seguir todas las pistas, llegamos a una conclusión inesperada. La pregunta que parecía sencilla al comienzo sigue sin respuesta. Sabemos que los textos antiguos sitúan el entierro de David en la ciudad de David. Sabemos que existe una tradición posterior que identifica otro lugar en Jerusalén. Sabemos que Raymond Weil descubrió estructuras funerarias monumentales precisamente en la zona que muchos consideran la candidata histórica más fuerte. Y sabemos que ninguna de esas evidencias ha logrado cerrar el caso. La inscripción definitiva nunca apareció. La prueba concluyente nunca apareció. El hallazgo capaz de eliminar todas las dudas nunca apareció. Y quizá esa sea la razón por la que este misterio ha sobrevivido durante tanto tiempo. Porque no estamos observando una simple disputa arqueológica. Estamos observando el choque entre memoria, tradición e investigación histórica. Tres fuerzas distintas intentando responder la misma pregunta.
Y hasta ahora ninguna ha conseguido la victoria definitiva. Lo único que sabemos con certeza es esto. Hace casi 3000 años murió un rey. Su entierro quedó registrado en los textos. Su recuerdo sobrevivió a imperios, guerras y destrucciones. Pero el lugar exacto donde descansó sigue siendo uno de los enigmas más persistentes de Jerusalén. Un rey. 2 tumbas. 2 historias. Y una investigación que todavía no ha terminado. Quizás el aspecto más fascinante de este misterio no sea encontrar la tumba correcta. Quizás sea descubrir cómo 2 versiones diferentes de la historia lograron sobrevivir durante siglos. Porque a veces la arqueología no destruye los misterios. Los hace más profundos. Y este podría ser uno de los mejores ejemplos. Si tuvieras que elegir una posibilidad, ¿crees que la tradición conservó el lugar correcto durante siglos? ¿O piensas que la evidencia histórica apunta hacia otra ubicación? Quiero leer tu hipótesis y las razones que la respaldan. Si disfrutas investigar misterios históricos y arqueológicos por tu cuenta, en la descripción encontrarás algunos de los recursos y lecturas que utilizo para profundizar en estos temas. Pero hay un detalle todavía más inquietante. Resolver el misterio de las 2 tumbas de David obliga a responder una pregunta aún más difícil. Porque existe una ubicación en Jerusalén cuya historia podría cambiar completamente nuestra comprensión de los primeros reyes de Israel. Y precisamente esa anomalía es la pieza que falta para entender todo este caso. La investigación continúa en el video que aparece ahora en pantalla. Porque abandonar la búsqueda aquí significa perder una de las conexiones más importantes de todo el misterio.